Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula número 2 para poder comentar el tema pues prácticamente en continuación a la unidad número 1. Si bien sabemos la integración de la diversidad en la educación, pues podemos ir manejando alternativas que nos van a dar una fluidez y una sistematización para poder ir implementando las secuencias que nos vayan pues prácticamente abonando y construyendo un mapa curricular actualizado. Condiciones dentro de esta segunda unidad es ver cómo la educación emocional es una base inclusiva dentro del área, dentro de la función metodológica para el movimiento, lo kinestésico y lo metodológico. Acá es bien importante ir viendo también cómo esta parte de la educación que va a ir pues prácticamente en el día de hoy actualizando una justificación, una integración y un trabajo dentro de la educación emocional, pues nos da una didáctica y una apertura muy significativa para poder explorar el contexto dentro de lo que se va analizando en el procesamiento con las y los pequeños en la edad actual, ¿no? Algo que es muy interesante dentro de esta parte es cómo nosotros podemos ir formulando un trabajo, aperturando también la capacidad psicomotriz. En el texto habla mucho de una función dentro de la educación física. Obviamente vamos a ir conociendo las capacidades integrativas de las y los pequeños dentro de esta función de cómo conseguimos nosotros como docentes una didáctica dentro del apartado kinestésico, ¿no? Cómo lo cognitivo también se va desarrollando dentro de la capacidad de la persona, dentro de la función individual, en cómo se van desarrollando para generar una satisfacción dentro de lo psicomotor y cómo eso también da un estímulo en donde nosotros podemos ir dominando y pues prácticamente ir interiorizando nuestras ideas fuerzas acerca de cómo podemos ir manejando los problemas o las complicaciones que conlleve pues esta pues, prácticamente procesamiento. Para ello, pues tenemos que ir reintegrando un marco teórico acerca de cómo hasta el día de hoy la línea de la inclusión educativa, donde hay reflejo de estudios, donde hay una función de apertura, donde hay una función de trabajo, pues prácticamente se va generando una estructura para ir armonizando la importancia de la educación emocional en las y los pequeños. Prácticamente, si nosotros empezamos a trabajar esta parte de la educación emocional con las escuelas, pues vamos a aperturar una secuencia muy significativa para prácticamente aplicar bases sólidas que nos van a dar una mejor inclusión. Esta parte se va a ir realizando dentro de una integración también muy metodológica, muy sistematizada, que en su momento también va a dar una relevancia con este proceso educativo. La educación emocional como una base inclusiva, entonces, pues va a ir como que indagando y el objetivo principal es que va a ir acompañando a la educación y a la sociedad de la actualidad para poder conseguir resultados viables con los ciudadanos, con las y los alumnos en torno a sus capacidades emocionales, intelectuales, sociales, dentro de una función interpersonal desde lo individual y cómo también culturalmente podemos ir anclando una metodología de trabajo. Por lo cual esto se va a ir unificando y se va dando como dentro de una función muy sistematizada en el cual pues prácticamente tendremos que ir afrontando algunas realidades significativas. Algunos cuestionamientos dentro de esta parte, bueno, la educación sexual en la educación sexual integral dentro de la familia, esta parte de la educación emocional dentro de esta conciencia también que podemos ir formulando, la integración dentro de los padres y madres de familia hasta el día de hoy, pues han dado como una herramienta también muy significativa para poder trabajar este tema de la diversidad, ¿ok? Entonces, muchas veces, a veces las escuelas o los sistemas educativos, pues no le dan mucha finalidad o importancia a esta función del aprendizaje de las emociones, ¿no? Entonces, acá hay como que una dualidad y una separación entre lo emocional, lo cognitivo, que lo cognitivo nos va a dar conocimientos y aprendizajes, ¿ok? Dentro de este entorno, si nosotros anclamos, si nosotros empezamos a ver la metodología didáctica integrando las emociones, pues prácticamente vamos a tener una educación emocional con un gran mapa general acerca del proceso del aprendizaje.
pero prácticamente tenemos que ir trabajando y esforzándonos dentro de esta percancia, dentro de esta integración para darle validez y más que nada, pues ir obteniendo actitudes que sean desde el positivismo más amenas para que las personas puedan diferenciar, puedan integrar y también puedan conocer toda esta integración metodológica que nos ayuda mucho en poder trabajar esta parte de la inteligencia emocional, de las emociones, sentimientos y cómo el comportamiento se vuelve más significativo. ¿Ok? Acá también es importante que nosotros tengamos dentro de la expresión emocional la identificación también de cómo podemos trabajar conflictos, cómo podemos trabajar la estructura dentro de la integración educativa y cómo podemos ir modificando también algunas cuestiones emocionales para ir innovando la cuestión educativa, para ir viendo las circunstancias que nos van a ir pues prácticamente generando estos agentes educativos y en esta parte de la expresión emocional se pueden ir presentando de manera formidable, pero también hay que acompañarlos desde una metodología, desde un control específico y cómo podemos ir pues generando inclusive lazos efectivos mucho más significativos. Y es bien relativo, esta parte del sistema educativo dentro de la inteligencia emocional, el trabajo de sentimientos y emociones, nos da como que una característica muy importante. Si ustedes se preguntarán, tal vez en el sistema educativo podrán conocer que hay personas que se llevan mucho mejor con un tipo de maestro porque hay un vínculo afectivo, porque hay un vínculo o empatía avanzada dentro de esta función de las capacidades cognitivas, áreas de fortaleza y presentación del rapport para poder integrar una confianza selectiva con las y los pequeños. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que observar cómo el niño o la niña logra un desarrollo afectivo a través dentro de estos vínculos afectivos con distintas personas, ¿no? Y ahora, si acompañamos esto dentro de una pedagogía educativa, pues imagínense la potencialidad que vamos a nosotros a presentar en función de esta importancia en el área de la emoción, de la emoción en la función interpersonalizada de las y los alumnos. Goleman decía que la inteligencia emocional nos da una capacidad a nosotros como personas de ir trabajando el reconocimiento de nuestras emociones y sentimientos y conocer también empáticamente la de los demás y que nos da una herramienta de poder trabajarlos, de poder motivarlos, de poderlos manejar desde esta parte de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si anclamos esta conceptualización dentro de la calidad educativa, pues dentro de la diversidad tenemos que trabajar la diversidad emocional, en cómo podemos ir encontrando diferentes esquemas biológicos, diferentes esquemas de cognición con cada uno y cada uno de los alumnos y cómo podemos trabajar desde esta puntualización. Es un tema muy importante a reconsiderar. Si a nosotros como adultos a veces se nos pasa esta parte de la inteligencia emocional, ahora nos unimos a esta función educativa de las y los pequeños, en donde ellos son pequeños, bueno, pequeños individuos que están procesando cada una de estas ideas y que tal vez en algunos momentos no tan racionalmente conocen la importancia dentro de estas relaciones con las otras personas, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta función de la inteligencia emocional, el trabajo de las emociones y sentimientos, van a ir ayudando a ir revisando pues, prácticamente la importancia de las relaciones de las personas y cómo también esto va a atribuir un trabajo muy significativo. Si bien sabemos hasta el día de hoy, estos métodos y alternativas de trabajo emocional, pues uno, nos dan estrategias, nos dan juegos y actividades, nos dan la capacidad de implementar didácticas también dentro de los objetivos y como estos nos dan también propuestas de intervención para poder ir indagando, para poder ir trabajando dentro de la orientación, dentro de los principios, dentro de los valores, un destinatario y una integración más significativa con las y los pequeños. Entonces, aquí también podemos ir viendo qué podemos ir trabajando, cómo podemos ir dando una apertura. Esta parte también me gusta mucho porque hablamos mucho de la didáctica educativa. Entonces, cómo nosotros podemos ir trabajando mediante un programa didáctico, secuencias para poder educar la diversidad significativa. Ok, pues bueno, estimados maestros, con esto vamos a terminar el contenido temático en función a esta segunda unidad, que prácticamente es cómo podemos ir a abordar el tema de la emoción significativamente, en cómo la emoción también forma un canal y un medio también comunicativo para poder generar vínculos afectivos e ir aperturando también la secuencia didáctica dentro de la imagen selectiva de las y los pequeños. Esto también nos ayuda mucho a nosotros y a nosotros, nos ayuda mucho a comprender también nuestra capacidad
capacidad como acompañantes, nuestra capacidad como docentes frente al grupo, pero más que nada nos da la apertura también y el cambio significativo para ir poder anclando todo aquello que nos interesa trabajar, todo aquello que podemos entregar dentro de la diversidad estructurada y cómo también vamos armonizando y acompañando dentro de esta calidad humanista. ¿Ok? Pues bueno, estimados maestros y maestras, espero que se encuentren con bien. Esto lo vamos a ir abonando también y discutiendo dentro de clases, pero más que nada es que tengan en cuenta cómo esta función emocional pues nos da una herramienta también muy importante de trabajar, ¿ok? Que tengan un muy bonito día entonces, nos estamos viendo en la próxima sesión. Hasta luego.